Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve, y me han estremecido un montón. Muy buenas noches, amigos. Iniciamos esta emisión felicitando a todas las mujeres este 8 de marzo. Las cubanas son protagonistas en cada jornada en esta dura etapa luego de 12 meses de la llegada de la COVID-19 a nuestro país. Así es, científicas, médicas, maestras, deportistas, amas de casa, trabajadoras todas disfrutan hoy de los avances de la equidad de género. Por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19. Ese es el lema de Naciones Unidas, que saluda los esfuerzos de la mujer ante el actual escenario. De inmediato, nuestros titulares. Alerta Grupo Temporal de Trabajo sobre el aumento de casos pediátricos con COVID-19. Inició vacunación en La Habana del candidato Soberana 02 en fase 3 de ensayo clínico. Anulan condena de expresidente Lula y recupera así sus derechos políticos. Ampliamos las noticias. Este lunes el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, felicitó de manera especial a las cubanas en el Día Internacional de la Mujer. En su cuenta en Twitter, Díaz-Canel ratificó el compromiso de Cuba con la conquista de todos los derechos para las mujeres. El mandatario destacó que a ellas les debemos la vida y gran parte de la obra que sostiene a la revolución. Asimismo, invitó en el Día Internacional de la Mujer a pensar en cuánto más podemos hacer. Cuba celebra hoy la fecha con reconocidos logros en el protagonismo de la mujer en la sociedad y consciente de los retos en materia de equidad de género. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, y el primer ministro Manuel Marrero Cruz encabezaron este lunes la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para la Prevención y Control de la COVID-19 en una jornada en la que se diagnosticaron 873 nuevos casos, 2 fallecidos y se otorgaron 930 altas médicas. En el encuentro participaron además varios viceprimeros ministros, otros integrantes del gobierno cubano y mediante videoconferencia el titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández. Con relación a la semana pasada, la última semana es una de las 3 en las que más casos de COVID-19 se diagnosticaron en Cuba durante los 12 meses de duro enfrentamiento a la pandemia. Con relación a la semana pasada, se produjo un aumento en el diagnóstico de casos de un 12,5%, con 658 casos más. Los mayores aportes a la incidencia durante la semana fueron de La Habana, Mayabeque, Pinar del Río, Camagüey, Santiago de Cuba y Granma. Estas provincias concentraron el 80,5% de los casos diagnosticados la última semana. La tasa de incidencia de la semana, el 51,9 por 100.000 habitantes, creció en un 13,3%. Santi Espíritu y Granma incrementaron más de un 60% su tasa de incidencia. Los casos autóctonos aumentaron en un 13,3%, los importados disminuyeron. Igual número de fallecidos en ambas semanas. Se mantienen activos 19 eventos, de los cuales 13 son eventos institucionales. 873 nuevos contagios diseminados en 94 municipios de todo el país se reportaron al cierre del domingo, una jornada en la que se superaron las 20.500 pruebas de PCR en tiempo real realizadas. Como cada día, las autoridades de varias de las provincias con las mayores cifras de confirmados abordaron su situación epidemiológica y las acciones que acometen para frenar el crecimiento de los casos y la propagación de la enfermedad en sus respectivos territorios. En ese sentido, el viceprimer ministro Dr. Roberto Morales Ojeda llamó la atención sobre el elevado número de menores de 18 años que han contraído el SARS-CoV-2 en Cuba y la responsabilidad que tienen las familias para evitar que ello ocurra. En el transcurso de la epidemia, menores de 18 años hemos tenido 6.427 casos, de ellos 308 menores de un año. Activos hoy tenemos 607, de ellos 50 menores de un año. De los casos diagnosticados ayer que se está evaluando en este grupo gubernamental, que son 873, más de 110 casos son menores de 18 años y tenemos un adolescente grave.
insisto en que tenemos que dirigir un esfuerzo también a la pesquisa, a la búsqueda en los menores de 18 años y también en la responsabilidad que tiene la familia en proteger la salud de esta población, que es el futuro del propio país y que, como todos sabemos, en ellos queda un nivel de secuela que todavía están muchas por identificarse. Morales Ojeda insistió en lo imperioso de identificar y aislar a la mayor cantidad de contactos de casos confirmados y sospechosos para cerrar así vías de transmisión al nuevo coronavirus. De los 873 casos diagnosticados en el día de ayer, 820 son contactos de casos confirmados. Y aun cuando estamos insistiendo en que tenemos que ingresar a todos los contactos, hay contactos que estamos diagnosticando que todavía no están ingresados. Por lo tanto, cada contacto que diagnostiquemos que esté en el medio familiar, en el medio social, sin haberlo ingresado, es un problema. Y junto a los detalles del intenso batallar frente a la COVID-19, que cumplirá esta semana un año, llegaron también noticias del inicio en La Habana de la fase 3 del ensayo clínico del candidato vacunal Soberana 02. Comenzó muy bien en sus 3 estratos, los 48 sitios clínicos y por supuesto a partir de los municipios que se habían definido, que son 8 municipios, esta tarea comenzó muy bien en la provincia. Asimismo, en Santiago de Cuba se ultiman los preparativos para la arrancada también de la tercera fase en las pruebas de Abdala, otro de los logros de la ciencia nacional. Se recorrieron además los centros de la tercera fase del ensayo de Abdala. El secretario personalmente en cada una de las áreas de salud se fueron precisando los temas. Hay una situación muy favorable en este sentido y nosotros ya en la semana que transcurre se trabajará fuertemente en la identificación de las personas que deben ser sometidas al ensayo como tal y no creemos que tengamos dificultades. No faltó en esta reunión del Grupo Temporal de Trabajo la felicitación a las mujeres cubanas en ocasión de su día, en especial a aquellas que desde diferentes trincheras, con valor y entrega, enfrentan cada día el colosal reto que ha impuesto al país y al mundo la pandemia de COVID-19. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y como adelantaba el colega Héctor Martínez en su informe, este lunes inició el proceso de vacunación del candidato vacunal Soberana 02, que corresponde a la fase 3 del ensayo clínico. En los 8 municipios capitalinos previstos se habilitó un sitio piloto para la aplicación de la primera dosis, la verificación de los criterios de inclusión y la revisión de la documentación de cada voluntario. Los primeros bulbos de Soberana 02 llegan en cajas isotérmicas al Centro de Atención al Diabético en el municipio Plaza de la Revolución. Aquí se habilitaron 2 vacunatorios para la realización de la tercera fase del ensayo clínico de ese candidato vacunal contra la COVID-19. Nuestras cámaras refrigeradas, nuestros vehículos refrigerados se encuentran avalados y certificados por el órgano regulador, en este caso el CENME, para operar toda la cadena de frío desde nuestros almacenes hasta las instituciones de salud. Durante la prueba piloto que inició en La Habana este 8 de marzo, se verificarán los criterios de inclusión y la documentación correspondiente a los sujetos. El ensayo está concebido para probar 2 esquemas de vacunación. Un esquema de vacunación de 2 dosis y un esquema de Soberana 02 y un esquema de vacunación de 3 dosis que incluye 2 dosis de Soberana 02 y una dosis de refuerzo de una formulación de Soberana 01 que, como anunciamos en la mesa redonda, ahora ha sido denominada Soberana Plus. Se trata de un ensayo fase 3 adaptativo, aleatorizado y a doble ciego en voluntarios entre 19 y 80 años de edad. Ya tenía conocimiento sobre el proceso vacunal, me sentí bien, se han cumplido todos los protocolos establecidos. A partir del miércoles el ensayo se extenderá a los 30 sitios clínicos previstos. En cada uno de ellos trabajarán de forma mancomunada especialistas del sistema de salud pública e instituciones de la industria farmacéutica y biotecnológica nacional. Hay un investigador coordinador en cada sitio de vacunación y todo un equipo de investigadores que comenzaron con su capacitación, su preparación en buenas prácticas clínicas, que lo lleva al ensayo como uno de los puntos regulatorios, con el manejo del producto, con el que va a ser la evaluación inicial de cada uno de estos sujetos, que juega un papel importante el médico, la enfermera del consultorio, porque en esta fase la evaluación del sujeto comienza desde el consultorio.
Un total de 44.010 voluntarios formarán parte del ensayo de eficacia de Soberana 02, primer candidato vacunal latinoamericano en avanzar a ese estadio de investigación. Daimi Díaz Breijo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Informaciones internacionales. El Supremo Tribunal Federal de Brasil anuló este lunes todas las condenas impuestas al expresidente Luis Inácio Lula da Silva relacionadas con la Operación Lava Jato. Con esa decisión, Lula recupera sus derechos políticos y podría participar en las elecciones generales de 2022. El juez Edson Fachin anunció de incompetente al Tribunal Federal de Curitiba y declaró nulas todas las condenas dictadas por ese juzgado. También determinó el envío de los respectivos expedientes a la sección judicial del Distrito Federal para su archivo definitivo. La noticia acaparó la atención en los medios de prensa del gigante suramericano y el exmandatario Lula da Silva aparece hoy como el único político en Brasil que posee el necesario crédito y probadas condiciones para derrotar al mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro. Según el analista brasileño Emir Sader, las justas presidenciales de 2022 serán decisivas para el futuro del país y solo Lula es el candidato posible para esta confrontación. La imagen de Brasil en el mundo, tras ser un ejemplo durante el gobierno de Lula, se convirtió en una vergüenza y riesgo global. Ahora, la nación atraviesa uno de sus peores momentos, sin la respuesta del gobierno ante la crisis sanitaria, sin economía, sin políticas sociales y sin alianzas internacionales, puntualizó el experto. Trasciende que la pandemia de la COVID-19 genera casi 2.000 muertes al día y la vacunación está sin horizonte de tener algún efecto en la protección de la vida de las personas. Jorge Sosa Chacón, Redacción Internacional. Un tribunal venezolano inició el juicio contra 9 personas que planeaban secuestrar al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, para su posterior traslado a Estados Unidos y cobrar una presunta recompensa. La Fiscalía señala que uno de los detenidos, que se nombra Luis Villarruel, quien se desempeñaba como comisionado obrero en el estado Monagas, recibió un mensaje desde Perú sobre los planes de secuestro a Cabello. Estados Unidos y sus aliados en la región han realizado múltiples intentos para derrocar al gobierno constitucional de Venezuela. Uno de ellos fue la fallida incursión marítima con el propósito de secuestrar al presidente Nicolás Maduro. El Día Internacional de la Mujer es un día de lucha en todo el mundo a favor de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo de cada una de las mujeres. Este año no ha sido diferente, reclaman el cumplimiento pleno de sus derechos. El 8 de marzo de 1857, obreras textiles decidieron salir a las calles de Nueva York para protestar por las largas horas de trabajo a las que estaban sometidas. Más de 100 años pasaron para que en 1977 la Organización de Naciones Unidas reconociera esta fecha como el Día de la Mujer. En esta jornada, el movimiento feminista en varios países pidió mejoras salariales, no más feminicidios, la legalización del aborto y la equidad de género. Hemos venido como bloque de mujeres periodistas porque ya sabemos que la violencia basada en género nos arrastra y nos alcanza en todos los ámbitos y en los medios de comunicación también. Los 3 años que he vivido en París he sentido mucha más violencia machista que en los 18 años que he vivido en España. Debemos seguir luchando contra la violencia contra las mujeres, pero también luchar por más derechos. La administración que se encuentra aquí al lado tome cartas en el asunto, conozca estos casos, conozca estos nombres. Decidimos un grupo de compañeras venir a escribir los nombres de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio y consideramos que es fundamental que estén escritos porque la lucha es por ellas. La Organización de Naciones Unidas en su página oficial refirió que muchos países han logrado avances en la igualdad de género. Las mujeres merecen un futuro de igualdad sin violencia y sin estigmas. Roxana Arián, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y en Ecuador, las mujeres han transitado largos procesos de reivindicaciones sociales que aún no terminan. Veamos las historias de 4 de ellas que viven y trabajan en esa nación. Desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas.
En Ecuador viven casi 9 millones de mujeres y sus luchas aún están en marcha. 4 de ellas se realizan y contribuyen a una mejor sociedad desde sus espacios de trabajo. Elena Medina es una pediatra graduada en Cuba que ha trabajado durante toda la pandemia con niños de Quito. Y la suerte es que la mujer el día de hoy se encuentra inmersa en todas las misiones y funciones. Y es así como debe ser. Sigamos en pro de la ayuda, en pro de generar bienestar y equidad para todos. Por su parte, Sandra Correa es una política y exministra de Educación ecuatoriana. Ella defiende el espacio político de la mujer sin perjuicios y sin persecución. Nuestra participación activa en primera línea de toma de decisiones aún nos cuesta la vida que experimentamos sea vilmente mancillada con el disparo mediático de persecución a través de la judicialización de la noticia y de la política, ahora llamada lawfare, contra quienes no nos subordinamos al patrón patriarcal dictado por el statu quo económico. Hace 30 años, Marta Quispe le da sabor a sus encebollados, un exquisito plato ecuatoriano a base de atún. Ahora reflexiona sobre el tiempo del confinamiento que ha supuesto la pandemia. Más difícil que trabajar fuera de casa, porque nos hemos conocido más con la familia, nos hemos aprendido, hemos estado más unidos, conociéndonos todo, aprendiendo nuevas cosas. Y ha sido, después de todo, después de la tristeza que hemos perdido familiares y todo eso, hemos aprendido muchas cosas de esto. Por su parte, la profesora cubana residente en Ecuador, Juliedis Ruiz, reconoce el legado que le ha dejado Cuba para enfrentar la educación aquí. Las herramientas que como ser humano y como ser social aprendí en Cuba me permitieron autovalorarme, me sirvieron para siempre tratar de encontrar soluciones y para sentirme, ¿por qué no?, ciudadana del mundo. Mujeres todas que inspiran a través de sus vidas, las vidas de muchas otras. Desde Quito, Ecuador, Lourdes Estúcer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El pasado 1 de marzo nació en Villa Clara la primera niña de una madre contagiada con la COVID-19 en estado crítico. En estos momentos la recién nacida se encuentra en perfecto estado de salud y su madre está reportada de cuidados mínimos. Un hecho sin precedentes en la provincia de Villa Clara y en el Hospital Militar Comandante Manuel Piti Fajardo fue el nacimiento de la primera niña de una madre contagiada con la COVID-19 y en estado crítico. El suceso fue un desafío para un equipo multidisciplinario del Hospital Ginecostétrico Mariana Grajales y del Hospital Militar, que decidió interrumpir el embarazo de la cienfueguera Maydi Martínez Pérez a las 35 semanas de gestación. El cual se llevó a cabo la cirugía ya en el hospital Fajardo, que todo estuvo perfectamente bien organizado, en un momento bien de tensión, pero todas las medidas estuvieron tomadas, de la asepsia, la antisepsia, los medios de protección, y en fin, todo esto fue lo que nos llevó a que la cirugía fuera el éxito que tuvo. Teníamos una embarazada enferma de COVID con una insuficiencia respiratoria, con problemas en la oxigenación, con un embarazo pretérmino, lo cual es un riesgo elevado para la anestesia y para la cirugía. Eso fue muy difícil porque el manejo de estas pacientes pues entonces requiere de mucha más atención por el estado de la paciente y por los cuidados que tenemos que realizar nosotros para nuestra protección como el personal que estábamos ahí a cargo de la paciente. Con un peso de 2.560 gramos, es decir, 5.6 libras, nació Helen, quien de manera favorable venció las complicaciones de las primeras horas, siendo negativa a la COVID-19. Una vez que llegó al servicio, comenzó con distrés respiratorio, fue necesario incluso intubarla porque tenía dificultad respiratoria, con hipoxemia, y fue valorada por especialistas de cardiología porque estábamos sospechando una hipertensión pulmonar por el cuadro clínico, las características propias con que llegó aquí al servicio,
Inmediatamente se puso tratamiento específico para esta patología, se colocó ventilación mecánica invasiva y tuvo una evolución favorable. Ya no requiere oxígeno suplementario, empezó a tolerar la vía oral, ya está tomando leche materna y eso es muy importante para su recuperación. En perfecto estado de salud permanece Helen en la sala de cuidados neonatales del Hospital Materno Villaclareño, bajo la protección de un grupo de profesionales que hoy le dan todo el amor y la atención que demanda. Al cierre de esta información se supo que su madre, fuera de peligro, fue trasladada a una sala de cuidados mínimos de la referida institución para en próximas horas unirse madre e hija en un solo abrazo. En Villa Clara, Belkis Vidal, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches, ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. Los leñadores de Las Tunas le han amarrado la mandíbula a los cocodrilos y en contra de la mayoría de los pronósticos de toda Cuba, tienen la semifinal a su favor, 2 victorias por 0 frente a los actuales campeones nacionales. Las Tunas se impuso hoy con marcador de 10 anotaciones por 6 en un juego donde Matanzas volvió a defraudar por su pésima defensa. Fíjense si es así que los cocodrilos han cometido 10 errores en estos 2 juegos contra los leñadores. Y lo que más ha sorprendido de las pifias del equipo matancero es que ellos no se caracterizan habitualmente por eso. Y además, varios de los errores parecen de pelota de barrio. Y el mérito para Las Tunas, que ha sabido aprovechar muy bien todos los deslices del contrario. Destacar en el choque de hoy el excelente trabajo, una vez más, del abridor tunero Yudiel Rodríguez, convertido desde hace algunos años en uno de los mejores zurdos del país. Los principales hachazos fueron a la cuenta del hombre proa Yunieski Larduet, de 5-4 con 3 anotadas, y el incontenible Rafael Viñales de 5-3 con un two-way y un remolque. Al terminar el choque, el colega Javier Alejandro Brito accedió a la conferencia de prensa y nos envió un compendio de declaraciones. Hoy hicimos 5 errores a la defensa y nada, por ahí se fue el partido. Se fue el partido realmente por la defensa. Hubo un inning ahí que nos enredamos y nos hicieron un rally prácticamente sin sacar la bola del infield. Nos fabricaron 3 carreras en el primer inning, considero que era una sola por una deficiencia de la segunda base, pero Yudiel supo reponerse, luego de esas 3 carreras supo caminar el partido de pelota, inning a inning, dar 0, hacer su trabajo, y nuestra ofensiva hizo también su trabajo, independientemente de que la defensa del equipo contrario también le jugó una mala pasada. Me fui para el debajo que terminó el primer inning ese y me puse a pensar ahí, a analizar todos los detalles que estaba haciendo mal para salir adelante en el partido. Hoy me vi un poquito mejor a la ofensiva, no había arrancado el playoff así, y ahí la deficiencia que él me señaló con el entrenador de bateo hoy ante el partido pude trabajarla y así las condiciones pudieron salir con más fortaleza y nada, y felicitar al equipo por el trabajo que hicimos hoy. Cambiando de tema, un grupo de 8 judocas cubanos llegaron hoy a Europa para competir en 2 paradas del Tour Mundial clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio. La comitiva está encabezada por nuestra 3 veces medallista olímpica y monarca de Londres 2012, Idalis Ortiz. Completan el listado Maylin del Toro, Kalieman Tomarchi y Arnaez Odelín en el femenino, mientras en el sector masculino asistirán Magdiel Estrada, Orlando Polanco, Iván Silva y Andy Iranda. Primero tienen prevista una base de preparación en Georgia, luego intervendrán en el Grand Slam de ese país desde el 26 de marzo y a partir del 1 de abril competirán en la parada de Turquía. Ambos torneos repartirán 1000 puntos a los ganadores para el escalafón rumbo a Tokio. Posteriormente, los judocas cubanos se trasladarán a Argentina para disputar allí el campeonato panamericano a mediados del mes que viene. Y en esta jornada especial no puede faltar nuestro homenaje al protagonismo de la mujer en los triunfos del movimiento deportivo cubano. ¡Sí! ¡Esa es una guerrera, Yarisley! Yarisley Silva se pone primera. Resulta imposible pensar en el movimiento deportivo cubano y no hacer merecida alusión al papel desempeñado por la mujer. ¿Qué fuera de la historia del deporte de esta pequeña isla del Caribe sin su presencia?
Las mujeres han desempeñado un rol fundamental tanto en el ámbito competitivo como en el cumplimiento de las tareas encomendadas por el INDER, en Cuba y también en otras latitudes. Tenemos que hablar de su constancia y disciplina férrea, del alto sentido de responsabilidad y el compromiso con nuestra bandera, de las horas dedicadas diariamente a los entrenamientos y, por qué no, hasta el hecho de acostumbrarse a las rigurosas dietas. Y todo eso siempre en condiciones adversas, en un país tercermundista y además bloqueado. Esa es la realidad que enfrentan y a la que se sobreponen a diario nuestras atletas. Una realidad que las hace merecedoras, sobre todo, de los tantos y tantos resultados y hazañas conquistadas, esas que permiten a Cuba ostentar un lugar de honor en eventos internacionales. Ellas se las han ingeniado para seguir regalando alegrías, cosechando triunfos, multiplicando emociones. Por eso bien les corresponde el calificativo de auténticas campeonas, porque a pesar de los obstáculos, escriben con tinta dorada la historia gloriosa del deporte de nuestra nación. Cuba, aquí va el pase, una corrida de regla y colocada. Oro, 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 medalla de oro para Cuba. Daniel Botay, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muchas felicidades a todas las mujeres que integran el movimiento deportivo cubano y a las que trabajan para él, como son nuestras colegas de la prensa. Y hasta aquí el deporte. Buenas noches. Buenas noches para ti, Pavel. También este lunes se otorgaron las plazas para acceder a las universidades del país como parte del proceso de ingreso a la educación superior del año 2020. Aún en medio de la compleja situación epidemiológica, el Estado cubano garantizó que un mayor número de jóvenes ingresara a esta enseñanza el presente curso. El proceso de ingreso al curso 2021 tuvo lugar en condiciones complejas debido a la situación epidemiológica impuesta por la pandemia. Aún así se desarrolló con rigor y disciplina en todas las provincias y tuvo resultados superiores al año anterior. En total se entregaron cerca de 87.000 plazas, 22.000 más que el curso precedente. No solo tenemos que satisfacernos por el número de plazas que entregamos, sino también porque beneficiamos algunas áreas de las ciencias que son muy importantes para el desarrollo del país. Todas las áreas de la ciencia son importantes, pero algunas tienen una incidencia relevante. Y hubo muchas más plazas que el año anterior en las ciencias naturales y matemáticas, en las ciencias técnicas, en las de salud y particularmente en las pedagógicas. Ustedes saben que siempre había un esfuerzo particular por cubrir las plazas pedagógicas. Este año más de 5.000 plazas pedagógicas por encima del curso pasado pudimos ofertar. Como resultado de este proceso de ingreso, un mayor número de jóvenes accedió a esta enseñanza. Se ofertaron plazas a todos los aspirantes a la educación superior, incluso a quienes no aprobaron los exámenes de ingreso. Los resultados de los exámenes superaron en 9 puntos porcentuales a los obtenidos en la primera convocatoria del año anterior. Entre las prioridades de trabajo de la educación superior para el curso 2021 se encuentran continuar laborando en el ajuste del calendario académico de acuerdo a la situación epidemiológica, desarrollar un intenso proceso de innovación educativa en la formación de pregrado y darle seguimiento a los programas de formación de ciclo corto, así como el diseño de nuevos programas y de nuevas carreras. Yusilín Suárez Ogando, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Club Juvenil de la Unión de Periodistas de Cuba realizó hoy un panel virtual denominado Periodismo y Jóvenes en Cuba, en el que participaron directivos y profesionales de todos los medios de comunicación del país. Una de las propuestas para saludar la jornada de la prensa cubana. Más que para compartir en la celebración por la jornada de la prensa cubana, los jóvenes profesionales en su videoconferencia analizaron las circunstancias y los retos a los que se enfrenta hoy el periodismo cubano. ¿Qué significa ser periodista en la Cuba de hoy? ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Cómo piensan el nuevo modelo de prensa pública? Los jóvenes tampoco hemos estado alejados de temas como la ética, la participación, el liderazgo, la gestión de nuestros medios. En un telecentre provincial, la incidencia de la COVID-19 ha hecho que las personas nos busquen como referentes para conocer de la situación de la provincia, para reclamar la actualización de los datos actuales en cuanto a la cantidad de positivos que tenemos. Fidelizar audiencias creo que demora años, es un trabajo constante, debemos demostrarlo. Sin embargo, perder la duda basta un minuto, basta una cobertura, basta un mal paso. Entonces creo que debemos ser muy celosos y muy cuidadosos a la hora de este tratamiento informativo
y de las expectativas que las personas ponen en nosotros como medios oficiales. En el encuentro virtual participaron jóvenes de Pinar del Río, Matanzas, Villa Clara, Santiago de Cuba y La Habana. Un encuentro multiplicador de ideas y maneras de hacer para los nuevos tiempos. Hilda Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Predominan las áreas de nublados en la región oriental del país con la ocurrencia de algunos chubascos y lluvias en zonas de su costa norte con acumulados poco significativos. Continúan estando relacionados con los restos del 13º Frente Frío de la temporada invernal que permanece con poco movimiento sobre esta parte del país. Las altas presiones migratorias acompañadas de una masa de aire seca y estable influye sobre gran parte del territorio nacional, imponiendo vientos fuertes de la región nordeste que continúan transportando nublados bajos del mar hacia zonas de la costa norte que en las próximas horas pudieran estar generando chubascos y lluvias de manera ocasional. Estos vientos fuertes del nordeste también generan un fuerte oleaje con altura de las olas significativas entre 2 y 3 metros de altura que para las próximas horas estarán generando inundaciones costeras en zonas bajas de la costa norte de la región oriental, incluyendo el malecón de Baracoa. El pronóstico del tiempo para las próximas horas será de un amanecer parcialmente nublado en gran parte del país y nublado en ocasiones en zonas de la costa norte, con la ocurrencia de algunos chubascos y lluvias que serán escasos en el resto del territorio. En la tarde estará parcialmente nublado y nublado en ocasiones en zonas de la costa norte, del centro y oriente, con aisladas lluvias serán escasos en el resto del país. Las temperaturas mínimas en la próxima madrugada con valores entre 16 y 19 grados Celsius superiores en la región oriental y zonas costeras, y el día será fresco con temperaturas máximas en la tarde que alcanzarán valores entre 25 y 28 grados Celsius, 29 grados en la provincia de Santiago de Cuba. Los vientos soplarán del nordeste al este en el occidente y del nordeste en el centro y oriente con velocidades entre 25 y 40 kilómetros por hora. En rachas superiores en zonas de la costa norte donde se mantendrán las marejadas durante gran parte del día con inundaciones costeras ligeras en zonas bajas de la costa norte de la región oriental, incluyendo el malecón de Baracoa, y habrá oleaje en toda la costa sur. Para los próximos 3 días se mantiene la probabilidad de algunos chubascos y lluvias en zonas de la costa norte relacionados con el transporte de nublados bajos en el flujo del nordeste, con temperaturas que se mantendrán frescas, valores entre 26 y 29 grados en gran parte del país, algo superiores en la porción suroriental hasta 30 grados Celsius. En resumen, para mañana chubascos ocasionales en zonas de la costa norte. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos feliz noche y hasta mañana. La provincia de Mayabeque cuenta con un moderno laboratorio de biología molecular donde podrán analizarse las muestras de PCR en tiempo real. A la inauguración asistieron las máximas autoridades políticas, gubernamentales y sanitarias de ese territorio. Como parte del esfuerzo nacional para el enfrentamiento a la COVID-19, tuvo lugar la inauguración del Laboratorio de Biología Molecular en la provincia de Mayabeque. Yanina de la Nuez Aglish, miembro del Comité Central del Partido y presidenta del Consejo de Defensa Provincial, recorrió los locales con capacidad para el procesamiento de 500 muestras diarias de PCR. La inversión, cercana a 1.700.000 pesos en moneda total, dotó al centro de las condiciones necesarias en cuanto a infraestructura y equipamiento para el diagnóstico de la COVID-19 y de otras enfermedades. Realmente es un sueño hecho realidad para los mayabequenses, un laboratorio que se ha construido prácticamente en 30 días, en tiempo récord, sin mermar por supuesto la calidad del mismo. Hoy contamos con todo el equipamiento necesario que fue otorgado por el Ministerio de Salud Pública, y ya en el día de mañana comenzaremos las pruebas para en un primer momento empezar con un nivel de PCR bajo que va a ir incrementando hasta llegar a los 500 PCR. El personal, conformado por mujeres en su mayoría, recibió capacitación en el Laboratorio de la Defensa Civil de Mayabeque y en el de Biología Molecular de la provincia de Matanzas. Desde Mayabeque, Yaremi Madero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Casi un año después de la detección en Trinidad de los primeros casos positivos a la COVID-19, la provincia de Santi Espíritus atraviesa la situación epidemiológica más complicada desde el inicio de la pandemia. En ese territorio del centro del país se refuerzan las medidas de prevención y control, sobre todo en los 5 municipios que se encuentran en la fase de transmisión autóctona limitada.
Con más de 300 casos confirmados en los últimos 15 días, Santi Espíritus presenta su peor panorama epidemiológico desde el inicio de la pandemia de COVID-19. 5 municipios, incluida la cabecera provincial, se encuentran en la fase de transmisión autóctona limitada y aumentaron las áreas con restricción de movimiento. En ellas se priorizan la pesquisa activa diaria y las labores de desinfección. Y por supuesto acciones de salud, charlas educativas, además de que el viernes estuvimos haciendo un estudio poblacional, se hicieron un total de 90 PCR, priorizando por supuesto los casos vulnerables que tengo dentro de la cuarentena. Ante el alza de los contagios, en Santi Espíritus se han incrementado las capacidades de aislamiento. Hoy tenemos 49 centros con 2.000 capacidades y eso nos ha permitido poder, por lo menos los contactos intradomiciliarios de casos positivos y casos sospechosos, poderlo aislar y mantener en vigilancia los que no son contactos directos, es decir, que sean contactos de segundo orden en ingreso domiciliario. En los municipios que retrocedieron a la fase de transmisión autóctona limitada, solo pueden entrar y salir vehículos autorizados. Se suspendió el transporte urbano, intermunicipal y rural, y aunque se mantienen los servicios vitales, se extreman las medidas preventivas. Todos los servicios que hoy realiza la gastronomía, el comercio y toda la elaboración de alimentos, ya sea del sector estatal como no estatal, se seguirá potenciando, pero en este momento es solo para llevar. Aunque crece la percepción de riesgo, estas imágenes evidencian que se necesita mayor responsabilidad individual y colectiva, sin la cual no será posible ponerle frenos al actual rebrote de COVID-19. Desde Santi Espíritus, Alain Jiménez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Desde el pasado mes de diciembre, el acumulado de lluvias ha sido deficitario en gran parte del país, principalmente en la región central. Con los detalles, contamos ya en el estudio, como cada lunes, con el máster en ciencias, Argelio Fernández. Buenas noches, Argelio. Adelante. Buenas noches. En el mes de febrero, el acumulado de lluvia registrado en el territorio nacional fue de 28 milímetros y solamente el 65% del promedio histórico, que es el segundo más pequeño dentro del año. A nivel regional, los acumulados relativos fueron muy diferentes. El mayor se registró en Occidente y fue el único que superó el 100%, a la vez que el menor se registró en la región oriental con un pobre 29%. Predominaron los municipios con acumulados dentro del rango normal. Le siguen los que presentaron déficit, con la mayor parte concentrada en Oriente, desde Amancio hasta Maicí, además de 2 núcleos de interés en el norte de Cienfuegos y entre La Habana y Mayabeque. Los casos con exceso de lluvia se encadenan desde Mantua, en Pinar del Río, hasta Artemisa. Desde el comienzo del periodo seco, en noviembre, ha precipitado un muy favorable 145% del acumulado histórico para estos 4 meses. Sin embargo, desde diciembre hasta febrero, la situación es totalmente diferente, pues solo se acumula el 64%. El mejor comportamiento regional también se presenta en Occidente, aunque en este caso no supera el promedio histórico. En el Oriente se acumula un discreto 64% y en la región central se observa el comportamiento más desfavorable, con un registro inferior a la mitad de la media. Aquí se destacan los municipios con déficit de lluvia. Casi todos se enlazan desde La Habana hasta Guantánamo y la mayor parte de ellos se localiza en la vertiente sur del país. Luego se aprecian los territorios donde ha llovido lo esperado y finalmente Mantua, en Pinar del Río, que es el único municipio con exceso de lluvia. Es todo por hoy. Muchas gracias, les reitero el saludo y hasta la próxima semana. Paraguay registra hoy su 4º día de protestas en contra de la gestión del gobierno ante la pandemia del coronavirus. Los manifestantes piden la renuncia del presidente Mario Abdo Benítez y la celebración de elecciones. El mandatario es cuestionado por la falta de previsión en áreas de salud, las cuales han derivado en una crisis económica, social y política. En los últimos días crecieron las denuncias por escasez de vacunas, insumos y el colapso hospitalario. Las protestas son incentivadas por la oposición al Partido Colorado. El ministro de Salud paraguayo, Julio Mazzoleni, anunció el pasado viernes su renuncia. El presidente solicitó a todos los ministros su dimisión. La 4ª sesión de la Asamblea Popular Nacional de China continuó este lunes en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing, con la participación del presidente de esa nación, Xi Jinping.
El jefe de Estado instó a promover un modelo de desarrollo centrado en las personas y ajustado a las condiciones locales. Durante un encuentro con diputados, Xi Jinping llamó a profundizar en los cambios en materia económica. El mandatario indicó ejecutar proyectos de investigación, innovación industrial, turismo y conservación ecológica. Y los tribunales de Minnesota en Estados Unidos retrasaron el juicio del asesino de George Floyd previsto para este lunes. Se trata del policía que asfixió hace 9 meses al afroamericano. El fiscal general adjunto de la oficina del fiscal general de Minnesota, Matthew Frank, retrasó el proceso. La decisión se tomó para revisar una apelación introducida por el abogado del acusado. Ahora la defensa pretende que Derek Chauvin sea juzgado por asesinato en 3er grado. Un grupo de personas salieron a las calles para exigir justicia por Floyd y otras víctimas de la violencia policial en Estados Unidos. La académica del Reino Unido, Helen Jaffe, valoró hoy como una noticia esperanzadora para los países de bajos recursos el hecho de que Cuba tenga casi a punto varias vacunas contra la COVID-19, a pesar de estar sometida a un férreo bloqueo por casi 60 años. La científica británica aseguró que para los países del sur se trata de una muy buena noticia que permitirá ver el fin de la pandemia más rápido que si dependieran de las grandes farmacéuticas. La también profesora de la Universidad de Glasgow afirmó que el tema cobra importancia tras reportes de que la empresa estadounidense Pfizer le exigió a Argentina, Brasil y otros países la entrega de activos soberanos como pago colateral por su vacuna contra la COVID-19. Múltiples tareas asumen las mujeres en el Centro de Inmunensayo de Cuba, institución dirigida por una ingeniera fundadora que lidera importantes proyectos de investigación y desarrollo de nuevos productos para el enfrentamiento a la pandemia de COVID-19 en el país y otras partes del mundo. La ingeniera Niurka Carlos Pías vio nacer a este centro hace 34 años, tal y como Inmunensayo la vio convertirse en máster en ciencias y directora de esta institución del grupo BioCuba Pharma, con peculiar aporte en el enfrentamiento a la pandemia de COVID-19. Diagnosticadores que ya están registrados, que determinan la presencia de anticuerpos al SARS-CoV-2. Tenemos otro diagnosticador que está ahora ya en evaluación en el IPK para determinar antígenos, el desarrollo de un diagnosticador para medir la respuesta del individuo a la vacunación, un equipo para el trabajo en los laboratorios de biología molecular, un sistema de extracción, un ventilador no invasivo, y estamos trabajando también en el desarrollo del PCR 100% cubano. Prácticamente la mitad de los casi 500 trabajadores de Inmunensayo son mujeres y ellas lideran hoy los mayores retos de esta institución. Son jornadas bien extensas, muy largas. Se quedan muchas veces después de hora para poder avanzar y haber entregado en tiempo récord algunos de los diagnosticadores que ya hemos registrado en nuestro centro. Todo el mundo en mi familia me apoya, reconoce mi esfuerzo. Son días, noches en el centro, sin ir a mi casa, varias noches, pero saben que lo hago por el bien de todos. He recibido mucho apoyo de mi madre, que está muy viejita, de mi hijo, que es estudiante de la universidad y que ha pasado todo este tiempo solo en casa también y ha tenido que crecerse, que ponerse a hacer cosas de la casa porque no estoy yo ahí para hacerlas. No hablan de lo imposible, sí del sacrificio y entrega a una obra que las complementa como madres, esposas y mujeres de ciencia. Se caracterizan por su sacrificio, por su entrega, por estar siempre al inicio en todas las batallas, por decir siempre que sí. Y ese siempre sí, que sí podemos y lo vamos a hacer y lo vamos a lograr, es fundamental. Y para quienes ocupamos un cargo de dirección es un bálsamo a esa responsabilidad tan grande que tenemos cuando
cuando al convocar a un colectivo donde hay una parte importante de las mujeres, la respuesta siempre es sí. Es sí por Cuba, es sí por el país, es sí por la revolución, es sí por la salud del pueblo. Las mujeres son clave indispensable aquí para alcanzar cada meta en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Lyudmila Talancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. El Día Internacional de la Mujer fue celebrado hoy también desde la cultura y sus protagonistas. Los jardines del Ministerio de Cultura acogieron un concierto protagonizado por destacadas exponentes de la música cubana. El homenaje fue presidido por el ministro de Cultura, Alpidio Alonso. Mujeres con voces y estilos diferentes se unieron en un canto en favor del empoderamiento femenino, la equidad y la realización de sus sueños. Ya con el triunfo revolucionario nos van dando un lugar a la mujer, un respeto a la mujer como obra de la mujer. Y ahí están ejemplos históricos, la creación del Ballet Nacional de Cuba, la atención a artistas. Tenemos grandes mujeres, lo mismo que pueden ser gente, que grandes artistas, que pintoras, que en fin, la mujer se desarrolla en toda su esplendor. Mi experiencia como mujer cubana, tener la bendición de nacer en una tierra donde he podido realizar mis sueños como intérprete, como cantante, como artista en sentido general, a través de la enseñanza musical también importantísima que tuve en los conservatorios Amadeo Roldán y Manuel Saumel. Siempre están luchando, son emprendedoras, continuadoras, y la mujer cubana para mí tiene mucha fuerza, no solo en Cuba. La cantata se transmitió en directo por el Canal Caribe, la plataforma Streaming Cuba y por las redes sociales del Ministerio de Cultura, con enlace a más de 100 páginas de Facebook. Sus organizadores aseguran que encuentros como estos se repetirán, pues en Cuba no hay ni habrá apagón cultural y las instituciones continuarán siendo plazas donde florezca lo más genuino de nuestro arte. Esther Díaz Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La Fototeca de Cuba, el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales y el Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lang se sumaron a los festejos en esta jornada. La presidenta del Consejo Nacional de las Artes Plásticas, Norma Rodríguez de Ribet, intercambió con artistas, curadores y especialistas. Una jornada diferente concibió el Consejo Nacional de las Artes Plásticas para celebrar el Día Internacional de la Mujer. El cronograma comenzó en la Fototeca de Cuba, donde hubo un encuentro con la fotógrafa Ailén Maleta, quien inauguró hoy en las redes sociales de la institución la muestra autorreferencial Ánima, que testimonia los 2 últimos años de su vida. Yo he llegado ya como a un punto en donde soy yo, sé lo que quiero, en lo que me quiero enfocar desde el punto de vista como mujer, como madre y como artista. Y eso, la serie de alguna manera me ha dado eso, me ha dado fortaleza de alguna manera, me ha dado seguridad. En el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, artistas jóvenes, participantes del 8º Salón de Arte Contemporáneo, compartieron sus puntos de vista sobre el evento y diversos temas como el rediseño de las formas de gestión de las producciones artísticas y las relaciones de los noveles creadores con las instituciones de la cultura. Ha sido una oportunidad y más en este momento en el que estamos, que era necesario tener como un respiro, aunque sea virtual, de ver trabajo, de escuchar a otros artistas, de relacionarnos con los curadores y con el centro, que ha sido una experiencia muy interesante y muy bonita, de verdad. Y el recorrido concluyó en el Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lang con la buena nueva del anuncio del tema de la 14ª Bienal de La Habana, Futuro y Contemporaneidad. Jornada especial desde las artes visuales para celebrar el Día Internacional de la Mujer. William Capote y Aleida Piñero Meneses, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y también en esta jornada sesionó en la UNIAC un panel en el que destacadas artistas, creadoras e intelectuales cubanas se dieron cita para debatir y compartir experiencias del trabajo trascendental de la mujer en la cultura cubana. Con un panel sobre cultura, género y equidad inició la jornada de celebraciones de la UNIAC por el Día Internacional de la Mujer. Acá en la UNIAC creo que la mujer tiene importancia tremenda en la defensa de los valores culturales, de los valores de nuestro país.
Y este año justamente que estamos celebrando el 60 aniversario de Palabra de los Intelectuales y el 60 aniversario de la fundación de nuestra organización de creadores, pues nada más apropiado que enviar un abrazo muy fuerte a todas nuestras mujeres creadoras, a todas nuestras mujeres. Desde la Comisión Género, Cultura y Equidad de aquí de la UNED, en este espacio donde se han debatido históricamente temas tan importantes con todas las escritoras, las artistas, la intelectualidad, empezar a hablar de estos temas. Si no actualizamos el discurso. La mujer es hoy puntal en la consolidación de la identidad cultural cubana. Ha sido a lo largo de los años protagonista en la formación de una idiosincrasia nacional. Defender lo que ha logrado la mujer cubana, que en todos los países y antes del 59 la mujer no tenía derecho, la mujer no era nada, y sin embargo, gracias a esta revolución, recordar a Vilma Espín, tenemos logros que no existen en ningún país. Para la mujer creadora en este país, yo te decía, tiene todas las posibilidades. Esa palabra a mí me parece fundamental en el proceso revolucionario, de que tú puedas optar por cualquier cosa, ¿no? Las mujeres, hay geniales escritoras, teatristas, directoras de escena, pintoras, grabadoras, dibujantes, o sea, no hay manifestación que esté ausente de ese género femenino y amoroso que es la mujer. Muchos son los nombres de mujeres que han dejado una huella mediante las diversas manifestaciones del arte y la literatura. Mujeres que desde su posición promueven la premisa de que el campo de la cultura es vital para mantener nuestras conquistas. Nuestro homenaje a ellas. Elin Drix, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y así me despido. Tenga usted muy buenas noches. También para Tilie. Y el Día de la Mujer se celebra en el mundo hace hoy 90 años. Para las mujeres cubanas cada año varía porque no cesan sus conquistas en una sociedad que las respeta. Mientras en otras latitudes aún se lucha por el respeto elemental al género, pues son muchas las razones que tienen las mujeres cubanas para celebrar en materia de empoderamiento, de derechos y de igualdad. 90 años de celebrar la vida, la femenina esencia de la insularidad que danza entre las olas del Caribe y se ofrece solidaria, nunca servil, coqueta, jamás envilecida por la ofrenda extranjera. El Día Internacional de la Mujer en los colores de esta tierra no tiene la protesta y el reclamo, sino la risa y la seguridad. No tiene el miedo, sino el derecho. Se ha ataviado Guarina para la fiesta con un cacique que le hizo trono y hoy le sirve. La caridad mambisa dicta las leyes y Cecilia da un grito que retumba en las calles de San Cristóbal de La Habana porque es la hora de las virtuosas y se ha luchado mucho para ponerlas en la cumbre que se ganaron por sus méritos. Ahora son las marianas en la vanguardia las que empuñan la patria, las que acunan la Cuba que se gesta, las que amasan el pan y buscan en la ciencia un algoritmo que nos permita vencer a la muerte. Son las mujeres las que rompen la tierra y levantan la copa vencedoras, porque antes sin voto y sin voz, hoy con la mano alzada tejen la ley para que nadie opaque lo que en herencia recibieron. 90 años de celebrar un día que es cada vez distinto, cada vez más cercano a la equidad, cada vez más protagónica su palabra y su huella más nítida. Nada igual a su fuerza, sigue siendo discreta, hermosa, espiritual, pero también es fuego y es pasión y es coraje. Hoy empina a sus hijos para que sirvan bien y ya no es más la indefensa criatura que protegimos de las adversidades. Hoy, desde la primera línea, ordena y da la vida si es necesario, protegiendo a los suyos, postergando la hora de esta celebración, ignorando quizás que nosotros sin ella, como dijo Martí, perderíamos el camino. Desde Artemisa, Reinier del Pino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y con una felicitación a todas las mujeres cubanas, en particular a Añé, que me acompaña cada noche, concluimos nuestra emisión estelar de hoy lunes. Por su atención, muchas gracias, buenas noches y muchas felicidades a todas las guerreras de estos tiempos. Cuídese mucho, ¿eh?
Cuídate. Su cartelera. Por el Canal Caribe de cada día, 9:15, Diálogo, 9:45, Enlace Nacional Santi Spiritus, la erradicación de la pobreza en China a las 10:15, 10:25, El Tiempo en el Caribe. Noticiero Cultural a las 10:30 y a las 11, Resumen 24. Por el Canal Clave, Cubanos en Clip. A las 10, documental dedicado a las hermanas Lago, la señora